como el conciliador. Hola, buen día, aquí estamos iniciando en directo, estamos trabajando ya, pero ya pasó eso de la fiesta. Lo que queda es Reyes, nosotros no celebramos Reyes en el Cibao, solo creo que La Vega y Puerto Plata celebran Reyes. Nosotros celebramos el Niño Jesús, o sea que para nosotros los cibaeños terminó la Navidad y el Año Nuevo, pero comienza el trabajo de Año Nuevo. Aquí estamos iniciando el cafecito, soy Jaime Tomás, compañía de la señora Iliana Rosario, y vamos a conversar con el doctor en economía Agustín González Morel, un santiaguero establecido, me imagino que en la capital, no, tú vives en Santiago. Aquí en Santiago, sí. Aquí. Trabaja para el Ministerio de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Así que se llama? Sí, así mismo. Un ministerio que está en momentos de pausa, que se va a integrar al Ministerio de Hacienda. Pero bueno, vamos a hablar de cómo un economista ve el 2025. Pues ya de 2024 no hay que hablar, eso pasó ya, eso se vivió. ¿Qué vamos a vivir ahora en este 2025? ¿Cuáles son los pronósticos que hay? Bien, los pronósticos, empezando por el comportamiento del Producto Interno Bruto, son positivos. Los organismos internacionales hablan de un crecimiento cercano al 5%. En el 24 fue de 5.2, o por lo menos estimado, preliminar, porque todavía las cifras no están debidamente, digamos, establecidas, pero el 25 se habla de 4.8% aproximadamente. Un descenso ligero, pero que en términos reales no es una disminución significativa, y eso se va a producir a nivel mundial. Aún así, la economía dominicana seguiría siendo una de las más sólidas de Latinoamérica. Hay una pregunta que definitivamente queda del 2024, y creo que en términos económicos el tema más comentado fue inicialmente la propuesta de reforma fiscal, luego la suspensión de todo deseo de reformar, y la pregunta que queda en el 2025, hay muchísimas proyecciones de crecimientos en ciertas áreas. ¿Cómo lo logrará la República Dominicana sin haber reformado la parte fiscal, y desde dónde surgirán esos fondos para ese desarrollo? El gobierno tiene alternativas a la mano. Por ejemplo, la evasión y la elusión fiscal representan más de 300 mil millones de pesos. Eso quiere decir que el gobierno tendría que apretarse los pantalones y empezar a cobrar a esos que están evadiendo y a esos que están eludiendo el fisco. Entonces, ahí hay una cantidad importante de recursos que el gobierno pudiera recuperar. No necesariamente todo, pero está el tema de las exoneraciones. Está el tema también de los subsidios. Para solo mencionar uno, el subsidio eléctrico, que representa alrededor de 90 mil millones de pesos, 1.5 millones de dólares. Es decir que ahí están las alternativas que tiene el gobierno a la mano. Y también algunas medidas que pudieran ser administrativas, no necesariamente tienen que ir al Congreso para ser aprobadas. Pero sobre ese, y disculpa Jaime, sobre ese punto que menciona, el tema de, sí, se ha mencionado mucho desde finales del año pasado, atacar la evasión y atacar la elusión, que al parecer pudiera ser, es la utopía de todo gobierno, porque todos mencionan cómo se filtran recursos a partir de esas acciones. Pero también nos queda el mal sabor a la ciudadanía de por qué siempre entonces las reformas fiscales son las primeras opciones cuando hay estas de la mano. Esto tiene un costo político. El tema de atacar quienes evaden y quienes eluden, pues es atacar poderosos. ¿Siente usted desde el ministerio, desde el gobierno, que está en la disposición de asumir ese costo político que tiene atacar la elusión y la evasión en este país? El otro costo político, que era aprobar la reforma, era más alto.
porque tenía enfrente a la población, sobre todo la clase media, en la que estamos nosotros y que somos finalmente los que más pagamos. Entonces ese costo era más alto que el otro de perseguir a los que siempre eluden los compromisos fiscales con el gobierno. Entonces yo creo que esta vía el gobierno debe asumirla con los mecanismos correspondientes, fortaleciendo la capacidad de cobranzas de los organismos recaudadores, que son fundamentalmente la Dirección de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. En el caso de la economía nuestra, y no solo la nuestra, sino la de todo el mundo, pues evidentemente se ve afectada por los problemas de guerra que hay, por 3 puntos fundamentales por lo menos, o quizá más de 3 puntos, más de 3 lugares. El pronóstico del petróleo, por ejemplo, ahora que Ucrania impide el paso de gas natural desde Rusia hacia Europa, ¿eso pudiera afectarnos a nosotros de alguna manera? Todo lo que pase en el Medio Oriente, que es donde fundamentalmente se produce la mayor cantidad de petróleo, nos puede afectar. Ahora, el comportamiento que hemos visto en los últimos meses, independientemente de la intensificación de los conflictos armados, es que el precio del petróleo no ha sufrido grandes alteraciones. Hay una causa fundamental de por qué el precio del petróleo no se ha alterado tanto, y es que todos los meses se están descubriendo nuevos pozos petroleros. Tenemos mucho petróleo todavía en la tierra, y todos los días se descubren nuevos yacimientos. Entonces, en la medida se aumenta la oferta, en esa misma medida el precio se detiene o se deprime. Y además los grandes proyectos de energía alternativa que están emprendiendo los países. Todos los países tienen proyectos de energía alternativa. Elon Musk tiene un megaproyecto donde él quiere proveer energía alternativa a partir del sol a la tierra completa. Entonces los productores de petróleo están un poco remisos, vamos a decir, un poco cautos con el tema del precio, de jugar con los precios. Exactamente. Bueno, después de los mensajes vamos a conocer a través de el doctor Agustín González, economista, vamos a conocer qué podemos esperar en términos económicos de la nueva gestión del señor Donald Trump. Vamos a los mensajes. Bien, estamos conversando con el doctor Agustín González Morel, es economista, tiene un doctorado en economía, tiene un currículum que no sabía yo que era tan extenso, porque a Agustín lo conozco desde la IREN, y él es magíster en administración, psicología industrial y pedagogía universitaria, él es ingeniero agrónomo, con mención en economía agropecuaria. Y me gustaría hablar un poco de agronomía, Agustín, pero después de la pregunta que dejé planteada antes de los mensajes sobre qué podemos esperar nosotros como país en el área económica con un gobierno del señor Donald Trump. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, planteó un programa hacia América Latina que puede ser favorable. Se está hablando del famoso nearshoring y del friendshoring, o sea, vamos a privilegiar, según las palabras de Donald Trump, a los países que son amigos y que son cercanos
y en esos países vamos a incentivar la inversión extranjera, sobre todo privilegiando la producción de microchip y productos de alta tecnología, que son productos con un mayor valor agregado que producir, por ejemplo, jeans o zapatos. No es que no se siga produciendo esos bienes, pero no es lo mismo producir un microchip que un jean, por ejemplo. No es lo mismo desde el punto de vista del valor agregado que tiene eso en la economía. Entonces yo creo que el presidente va a inclinar un poco más la mirada hacia América Latina. Inclusive no sabemos si es un resultado de la imaginación, pero los Estados Unidos están pensando más allá de los Estados Unidos en términos de influencia directa. Lo mismo que Rusia, que está pensando mucho más allá de sus fronteras. Todo el mundo está en eso. Exacto. Sí, y de buscar alternativas. Dentro de su experiencia económica, en el caso de la administración de Donald Trump, no es una administración nueva. O sea, ya se ha vivido cuáles son las proyecciones de un personaje como Donald Trump, pero que más allá del personaje se nota muy estructurado en el accionar de su administración. De acuerdo a cómo nos fue en su primera administración, ¿cómo se proyecta que puedan ser esas relaciones comerciales que son eminentemente esenciales para la República Dominicana? Bueno, hay un primer indicio ya que es positivo, y es el nombramiento de una embajadora en la República Dominicana. Pasamos la administración Biden con la embajada sin un embajador, simplemente en manos de un encargado de negocio. Que debimos retirar la embajadora nuestra. Exactamente. En reciprocidad. En reciprocidad. Sin embargo, ya ese es un primer indicio que te dice que primero hay un respeto al otro país y una consideración como la merecemos, porque desde el punto de vista comercial, los Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Entonces, sin embargo, Haití tenía embajador y tiene embajador, y la República Dominicana no tiene embajador de los Estados Unidos de América. O sea, yo creo que sí, que habrá una mejora en las relaciones comerciales, no solamente con Dominicana, sino con los demás países de América Latina, y que los negocios van a seguir incrementándose entre ambas naciones. Pero esta gestión de Donald Trump, antes de que comience, porque él ha estado señalando designaciones, pero todavía eso, por ejemplo, el caso de la embajadora, hay que esperar que el Congreso lo valide. La ratifique. Y una cantidad de funcionarios que ya él ha anunciado y que muchos medios dicen que nominó. No nominó, él presentó, que no es lo mismo que nominar. Pero hay una gran diferencia, ya se advierte, de esta gestión de Donald Trump a su anterior manejo. ¿Por qué? Porque él está rodeado ahora de un grupo de tecnológicos, como Elon Musk, para empezar, que ha sido la cabeza visible. Pero detrás de Elon Musk han estado llegando muchísimos genios de la tecnología y grandes empresarios de empresas tecnológicas. O sea, que eso de hecho tiene un mensaje. Y habría que ver entonces cómo Dominicana se puede insertar en ese proceso tecnológico que va a tener el gobierno de ese caballero. Sí, yo creo que la designación de esos tecnológicos se conecta directamente con la tendencia mundial. O sea, vamos hacia un mundo, la realidad viene cambiando como muy rápidamente, y vamos a un mundo con mayor interconectividad, vamos a un mundo con la presencia, como ustedes decían, fuera de cámara, de la inteligencia artificial, inclusive con los temores de una sustitución en muchas áreas de la mano de obra humana.
y eso es un poco preocupante desde el punto de vista del impacto en el empleo. Y creo que esa tendencia, esa proyección hacia un mundo más tecnológico es natural, y creo que Trump lo está asumiendo o lo va a asumir de manera responsable. Pero, por ejemplo, leía hoy, está en la portada de BBC Mundo, que en el año 2050 no habrá ninguna economía europea entre las 10 más importantes del mundo. Si a eso le agregamos que las empresas fabricantes de vehículos, las japonesas, están haciendo alianzas para tratar de enfrentar el mercado chino, fundamentalmente, lo mismo que Estados Unidos, que está tratando de evitar la penetración de vehículos eléctricos fabricados en China. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno chino ha invertido alrededor de $200,000 millones para inyectárselos a empresas fabricantes de vehículos en ese país. Y Estados Unidos no quiere que penetren esos vehículos a su territorio, porque va a significar una competencia muy fuerte para el vehículo fabricado en los Estados Unidos. China tiene una ventaja, Jaime, sobre todos los países, y es que China tiene su mercado adentro. O sea, China tiene más de 1.400 millones de habitantes. También tiene otra gran ventaja, que es un gobierno de fuerza y se hace lo que el gobierno diga. Y es un gobierno de fuerza también. Esa es otra ventaja de un gobierno de partido único. Uh-huh. Pero además, China es parte del BRICS. Es el país líder de esa gran unión de países, a la que cada día se suman otros países, con mucho dinero, con muchos recursos y con un gran mercado. Es decir, que la manera como Estados Unidos y sus aliados pueden contrarrestar a China es exactamente haciendo lo mismo. O sea, tratando de producir las alianzas estratégicas necesarias con sus aliados y fortalecer ese mercado, y en alguna medida adoptar medidas proteccionistas como la quiere implementar Donald Trump. Así es. Vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito. Estamos conversando con el señor Agustín González, que trabajó como director ejecutivo de varias instituciones empresariales de Santiago, la IREN, la PEDI, el ISA, el CEDES, y bueno, y además que es profesor o ha sido de Pucamaima, de la UAS y de UTESA, entre otras. El hombre está fogueado. Vamos a los mensajes. Ahora estamos en el cafecito, en vivo. No estamos trabajando ya, estamos aquí en vivo con Agustín González, que es un santiaguero, ahora es funcionario público, entonces sus juicios sobre la economía están matizados por el hecho de que trabaja en el gobierno de alguna manera. Pero Siliana no se opone, que es la jefa. Yo quiero hablar de agronomía. Uh-huh. ¿Por qué, Agustín, hablar de agronomía? Porque el mundo está creciendo en cuanto a población se refiere. Cada día hay que pensar más en preparar, en producir más alimentos para la población del país y la mundial, para poder exportar. Sin embargo, la agronomía, como otros sectores de la productividad, se han quedado estancados en nuestro país. Por ejemplo, la construcción tiene como 100 años de atraso, y ahora que se están viendo algunos elementos de avance en la construcción. Pero en cuanto a la agronomía, a la siembra, tenemos un atraso total. Ahora se ve que se están utilizando algunos drones para la fertilización de los terrenos, pero aparte de eso no se ve nada. Y no hay una intención del mismo gobierno, del actual ni de los anteriores, de producir más, de sembrar más, de ser más eficiente, de no necesitar tanta mano de obra para no depender tanto de los extranjeros de Haití. Entonces, en tu opinión, como economista, como hombre leído, como profesor, como agrónomo de origen que eres, ¿qué tú crees que hay que hacer?
Jaime, yo te doy la razón en algunos rubros de la agricultura. En otros no te daría tanto la razón. No, pero dígame cuáles son. Por ejemplo, te voy a poner el caso del tabaco y los cigarros, que pertenecen a la agroindustria y al sector agropecuario. Santiago específicamente, y hablaban fuera de cámara de Santiago. Santiago es la capital mundial del cigarro. Y los avances que se han logrado, tanto en la producción de cigarros mecanizados como de cigarros a mano, que tú lo conoces muy bien, son extremadamente significativos. Y hay un posicionamiento de la República Dominicana en lo que respecta a la producción de hoja o tabaco y la producción de cigarros. De eso podríamos hablar aparte. Claro, pero te voy a poner otro. Escúchame, esa parte yo la entiendo, sí, y la conozco. Sí. Yo me refiero, por ejemplo, en el mismo sector del tabaco. ¿Hay mecanización en la siembra? ¿En la cosecha? Poca. A eso es que sí, en esa parte, la parte agrícola. A eso es que me refiero. La parte propiamente agrícola. Digo, porque sí, mecanización en la elaboración y la parte artesanal, que es básicamente la de mayor generadora de divisas. Pero hay algo que se ha, en el propio tabaco, en el que se ha avanzado, y es en la localización de áreas con microclimas adecuados para producir capa, por ejemplo, que la capa es importada. Sí, claro, en la mayoría de los casos. Entonces ya se ha estudiado, se ha hecho una buena georreferenciación y se han localizado áreas para producir capa. Sí. Y hay áreas que están produciendo capa. Ese es un avance. Pero te voy a poner el caso del banano. El banano, nosotros tenemos tanta producción de banano que lo que se consume internamente es apenas entre un 15 y un 20%. Todo lo demás es exportado. Pero hay una mecanización. Pero de eso que exportamos, el 80-90% es orgánica, producción orgánica. Pero obviamente la mecanización es escasa. Es que ahí que yo me refiero, sí, a la mecanización, por ejemplo, ese avance se ha dado, el que tú señalabas de la utilización de drones para fertilizar y sí, para... Eso se está dando. Sí. Y hay fincas, modelos en el país, específicamente aquí en el Cibao, donde se están introduciendo grandes avances en la mecanización de banano. Tú le preguntas a la... Bueno, no puedo mencionarlo porque es una empresa... y no, a lo mejor no está pagando anuncio aquí. No, pero eso no importa. Por ejemplo, Leche Rica tiene fincas modelos de producción de leche con la más alta tecnificación. Inclusive yo he visitado esa finca. Claro, si te vas a Santiago Rodríguez, que es la capital nacional de la producción de leche, los avances han sido escasos en materia de tecnificación, por ejemplo, haciendo lagunas, mecanizando el ordeño, que de ahí depende mucho de la mano de obra extranjera. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo, en el caso, por ejemplo, de la producción de leche. No tienen las plantas de procesamiento para producir queso. Por ejemplo, disculpe, que yo soy... No, adelante, señor agrónomo. Sí, continúe. Por ejemplo, en la línea noroeste, que es una zona que no es... su pluviometría es muy baja, reducida, ¿verdad? Sí. Hace tiempo que debió dejarse de sembrar arroz en esa zona. Y al mismo tiempo organizar mejor el uso del agua para las plantaciones de guineo, que tienen un gran consumo de agua. Y se espera una ley de agua que tiene depositada en el Congreso como 20 años. Entonces, no estamos pensando en sembrar, en ampliar las áreas de cultivo
en modernizarla para que utilice menos recursos humanos, porque el dominicano definitivamente que no va a trabajar la agricultura. Como obrero no la va a trabajar el dominicano, porque no es verdad. Es un trabajo muy duro que nadie quiere hacerlo. Lo demás es teoría. Entonces, debemos ampliar nuestras tierras. Tenemos muchísimas tierras todavía disponibles que pueden ser sembradas, pero hay una distorsión. En estos días decía aquí un productor, un presidente de la asociación creo que de bananeros, decía él, que unos socios importaron 2 drones para fumigación y que se lo tenían retenidos en aduanas porque ellos no conocían que los drones se utilizaran para fumigar. O sea, no hay una línea que permita que un empresario, que una gente decida, yo voy a invertir en la agricultura, porque no tenemos la capacidad, pues todos esos equipos, incluyendo los drones para esa finalidad, todo eso debiera estar exonerado. Y hoy día yo veo esos documentales de tractores que se hacen, que un solo tractor puede arar, puede sembrar cientos de tareas. Un tractor multifuncional. Un tractor que si se quiere puede operar hasta solo. ¿Entiendes? O sea, y aquí, ¿qué vemos de eso? No vemos nada de eso. Sí, lo que tú tocabas del agua, utilizando el Yaque del Norte, que es el gran abastecedor de agua de Santiago hacia abajo, es muy grave, porque tenemos 2 cultivos, como es el banano y como es el arroz, que consumen casi la gran mayoría de esa agua, cuando en otros países ya esos cultivos tienen riego presurizado, riego por goteo. Sí. Y economizan una gran cantidad de ese recurso, que es un recurso escaso en la República Dominicana. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay otros avances en otros cultivos, por ejemplo, cacao, se ha avanzado bastante en cacao, y no solamente ya en la producción agrícola, sino en el procesamiento. Pero en cacao, el café tenemos también una escasez de siembra. Sí, sobre todo café. En proceso sí estamos bien, pero... Sobre todo café. Café y cacao. Sí. Y mira, el café tiene un precio hoy astronómico. La compra del kilo de café, la venta del kilo de café tiene un precio elevadísimo que nunca antes se había visto. Y el cacao. Y el cacao por igual. A nivel internacional. Sin embargo, nosotros no estamos en condiciones de exportar una gran cantidad de café, ni de cacao tampoco. No, en el caso del café estamos importando. Sí. Inclusive. Así es. Vamos a los mensajes para entrar en la parte final. Se la voy a dejar a Iliana, que sea ella la que pregunte. Ya yo absorbí más del tiempo que me correspondía. Así es que oirán a Iliana preguntarle a Agustín. Vamos a los mensajes. Iliana Rosario le va a hacer las preguntas que faltan ahora a Agustín. O sea, la pregunta, por el poco tiempo que nos queda. Es una sola. Sí. Así es. Básicamente, el resumir esta conversación nos proyecta al 2025. Por su espacio en el gobierno, pues imagino que proyectará cosas positivas, pero siendo realista en un contexto geopolítico como el que estamos viviendo, una economía estable hasta el momento, ¿cómo se traducirá eso en el bienestar de los dominicanos y dominicanas? Evidentemente que el actual gobierno viene dando muy buenas señales de estar atento, estar pendiente y preocupado por los grandes problemas nacionales. Un reto importante del actual gobierno es la inversión pública. En el presupuesto nacional, la proporción destinada a la inversión pública no es significativa, sobre todo por el tema de la reforma fiscal que no se pudo concretar. Pero el gobierno tiene la obligación de identificar las fuentes de financiamiento necesarias para que esas inversiones públicas no queden paralizadas o no sean iniciadas o no sean terminadas. Ese es un gran reto que tiene el gobierno. Tiene la alternativa de las alianzas público-privadas, que en el caso interno del país quizás no han tenido la necesaria receptividad, pero le toca
al presidente tocar algunas puertas a los inversionistas internacionales, inversionistas de otros países, que sí pudieran venir y hacer esa alianza, concretizar esa alianza público-privada con el gobierno para agenciarse de los recursos que se necesitan, como es el caso por ejemplo, de la carretera del Ámbar, que es un proyecto que cada día se ve más necesario. Se ve más necesario y más distante también. Y un poco distante. Pero ya Puerto Plata, con alrededor de 50 días seguidos de lluvia, demostró que no puede hacerse cargo de todos esos cruceristas que llegan a Puerto Plata. Hay que buscarle un desahogo. Y Santiago, como también dijo Jaime fuera de cámara, es la capital del Cibao. Y ese es un desahogo importante que tendrían esos cruceristas. Y con sus actuales vías de comunicación no resistiría dos proyectos como el de los cruceros, que son 2 puertos, y con el proyecto Punta Bergantín, que es un proyecto muy ambicioso, tremendamente grande. Entonces esa carretera adquiere mayor importancia. Claro. Pero si el gobierno no consigue los recursos para hacerla o no consigue un préstamo internacional, con los empresarios, los constructores nacionales no se podrá hacer, porque no es rentable a un tiempo, ni siquiera a 20 años sería rentable para nadie. Así es. Esa es la realidad. Entonces vamos a agradecer, ¿no tiene nada más que preguntar? No, y por el tiempo tampoco lo tenemos. Pues muchas gracias a Agustín González Morel, que lo conocemos hace mucho tiempo, cuando era director ejecutivo de varias entidades, pasado por todas. Ahora es funcionario del ministerio casi ya desaparecido, como Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. ¿Qué puesto tiene ahí? ¿Viceministro? Director regional. Director regional. Pero debiera ser un viceministro, no debió ser. Bueno. A los gobernantes hay que entender, hay que decirle que los directores de Santiago deben ser, si son regionales, deben ser viceministros, no directores. Eso es poco, directores, viceministros. Gracias, Agustín, por estar aquí con nosotros. Gracias, Jaime, gracias, Iliana, y estamos a su orden. Terminamos el cafecito en directo y en vivo, el primer cafecito del 2025. En breve, Salud Dando.